Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy con un equipazo, Carolina de las Alas, Richard Méndez, Mauricio Pedrosa y José del Valle, para hablar de la situación del Real Madrid. ¿Qué le está pasando a Xabi Alonso? Crisis de funcionamiento, crisis de resultados y mala relación con algunos pesos pesados del vestuario. Lamine Yamal dio una entrevista y la conclusión es muy clara. El chico de 18 años tiene todo para ser el líder del Fútbol Club Barcelona. América y Chivas eliminados de la liguilla. Ambos verán las semifinales por televisión. Pero ¿qué eliminación es más dolorosa? ¿La del América o la de las Chivas? Y Messi, a un partido de sumar su primer título importante como futbolista del Inter Miami. Eso y mucho más aquí en Es Así y Punto. Bueno, compañeros, y hoy, antes de venir a hacer una aseveración, como de las que se suelen dar en este programa, quiero lanzar más bien una pregunta en un acto de humildad, a ver si me la compran. ¿Por qué? Porque definitivamente aseveraciones podemos hacer varias, y es que, por ejemplo, este Real Madrid está en crisis. Creo que no da para dos lecturas lo que está pasando con el equipo blanco, que no solamente viene de 3 empates en sus últimos partidos de liga y ante los rivales que ya conocemos, como Rayo, Elche y Girona, sino que sus últimos 5 partidos solamente ha podido ganar 1 ante el Olympiacos, y vaya que le costó sobre la hora y por poco le empatan el resultado. Es increíble cómo en este equipo solamente hay 2 figuras que se salvan, como son Courtois, en este caso con esas salvadas milagrosas que ya sabemos que hace el portero belga, y por supuesto lo de Mbappé, que se cuece aparte. Son 14 goles, es el jugador no solamente pichichi de la liga, sino el que hasta ahora está salvando los muebles del Real Madrid. Y cuidado, porque si no estuviera el francés, quién sabe desde dónde estaría mirando el liderato en la tabla de posiciones. Entonces yo de verdad me pregunto, ¿a qué juega este Real Madrid? Porque no solamente es lo obvio que son los resultados, sino una crisis de juego. Ya lo anticipaba así José del Valle en la introducción. Yo creo que nadie sabe realmente qué es lo que pretende Xabi Alonso. Al principio decíamos y halagábamos lo de Xavi, qué bien nos tiene hablando de fútbol. Él ha encontrado que el tema de Rodrigo no es por la derecha, sino por el lado izquierdo. Ha empezado esa pelea entre Vinicius y Rodrigo, pero ya lo de Rodrigo es prácticamente insostenible. 30 partidos sin marcar para el brasileño. ¿Y dónde está Bellingham? ¿Dónde está Valverde? ¿Dónde están esos jugadores que deberían manejar en el mediocampo y definitivamente no aparecen? Yo no sé si realmente las versiones que saltan desde Madrid son ciertas cuando nos cuentan que Xavi ha perdido el manejo del vestuario, que no le creen. Y qué difícil es creerle a Xavi cuando veíamos en ese partido de Montilivi cómo con el 1-1 hacía unos cambios que yo me sigo preguntando qué tardío fueron, ¿no? Por ejemplo, la entrada de Gonzalo, y para qué metió a Carreras en el minuto 89. Hoy no voy a poder decir es así, punto, porque realmente no sé a qué juega Xabi Alonso. ¿Ustedes lo saben? El gran misterio, Caro, y tienes toda la razón. Hoy se te tengo que dar la razón. El gran misterio de Xabi Alonso. Sabíamos a qué jugaba cuando estaba en el Bayer Leverkusen, no entendíamos qué era lo que estaba pretendiendo el Mundialito de Clubes, o mejor dicho, el Mundial de Clubes de la FIFA. Y estábamos como quizá en modo, a ver, es que se está ajustando, es que apenas tiene un puñado de entrenamientos con el equipo. A estas alturas nadie sabe a qué juega Xavi, y lo más preocupante es que esos jugadores no saben a lo que juegan o no entienden lo que quiere jugar Xabi Alonso. Sea problema de comunicación o no, hay un problema grande en el Real Madrid, eso es clarísimo. Pero aparte de eso, es un Real Madrid que le basta con que 1 o 2 jugadores ganen batallas individuales, como Kylian Mbappé, como Vinicius Junior el otro día en la Champions contra el Panathinaikos. Con eso le alcanza al Real Madrid. Imagínate si encontrara la forma de jugar. Sí. Caro. ¿Sabes que yo sí tengo una respuesta para Caro? Sí. Yo sí sé a qué juega Xabi Alonso. A ver. Sé a qué juega Xabi Alonso. Y me sorprende que alguien que ve tan bien el fútbol como tú, a menos que sea una pregunta retórica, a menos que tú también sepas y nada más estás tirando el centro a ver quién se atreve a rematar. Pero es muy claro a qué juega Xabi Alonso. Xabi Alonso juega a ganarse al vestidor. Nada más. Pues lo está perdiendo por goleada. Que si Vinicius no está contento y hace berrinche, ahora, ahí ¿no? va Vinicius. Eso es un cambio de... Que si Fede Valverde no quiere jugar de lateral derecho y es público,
su aberración por Xabi Alonso, la disciplina. Jugador uruguayo al final del día, ¿no? Muy bohemio, no le gusta la estructura, no le gusta identificarse con parámetros de comportamiento profesionales de esta época, pero muy bien, le ha funcionado, ha sido un jugador muy eficiente, ahí va a ponerlo donde le gusta. Que si de algún modo el eje francés del medio campo con Tchouaméni y Camavinga imploran jugar juntos en partidos importantes, ahí van a jugar juntos. Xabi Alonso no puede jugar a lo que él quiere porque los jugadores no lo dejan, no quieren, no le dan la bola. Y hasta que no tenga contento a todo el vestidor, va a intentar jugar así. El problema es que Richard tiene razón, le está saliendo el tiro por la culata, porque como más identificados debería tener a sus jugadores, más alejado se siente Xavi de tener al vestidor de su lado. Y hasta que no resuelva eso, Caro, futbolísticamente, ¿a qué jugar? Va a ser secundario, hasta que no resuelva lo primero. Futbolísticamente este Real Madrid se parece muchísimo al Real Madrid de Carlo Ancelotti, al de la última temporada, al del nadaplete, al equipo que no tenía ideas, no tenía funcionamiento, no tenía claridad en el último tercio. Pero hay una diferencia. El año pasado los pesos pesados estaban con el entrenador. Hoy no es el caso. Ya recitaba Mauricio lo que ha pasado con Vinicius Junior y con Federico Valverde. Dos futbolistas muy importantes en el pasado presente del Real Madrid. Dos jugadores que le han dado Champions, dos tipos que son líderes en el vestuario y que tienen ascendencia sobre el resto de sus compañeros. A mí lo que me llama la atención es ¿qué pasó? ¿Dónde se rompió la cadena? Porque el primer mes y medio del Real Madrid con Xabi Alonso, yo sí le vi una idea, especialmente en la recuperación tras pérdida. Lo que hacía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, ya lo hacía en el Real Madrid. Un equipo que asfixiaba a sus rivales, que defensivamente era muy sólido porque le llegaban muy poco, generalmente porque el Madrid terminaba recuperando la pelota en territorio contrario y cuando no lo hacía se replegaba de manera correcta. ¿Pero qué pasó? La pelea con Vini Junior. Me parece que ahí Xabi Alonso perdió autoridad con el vestidor porque no hubo sanción para Vini Junior. No hubo represalias, no hubo secuelas después de ese comportamiento vergonzoso del brasileño y creo que ahí perdió galones. También se equivocó cuando supuestamente había tenido una charla con Federico Valverde y habían acordado que no iba a volver a jugar de lateral. Y puso al uruguayo de lateral, pero también Valverde tiene que entender que en ese entonces Trent y Carvajal estaban lesionados. Fue una situación de contingencia. Aquí lo único claro es que en esta crisis del Real Madrid de funcionamiento, de resultados y de mala relación con algunos pesos pesados, el único que termina perdiendo es Xabi Alonso, porque esta historia ya la vimos. Si la cosa no cambia, a Xabi Alonso le van a dar las gracias y no va a terminar la temporada. Ahora, me queda claro con esto que están diciendo ustedes que se está traicionando a Xabi Alonso. Porque hemos hablado de un técnico que era intervencionista, que buscaba soluciones a su plantel, a uno que según lo sugieren ustedes, lo que sugiere Mauricio y José, es que se está ancelotizando, es lo que yo entiendo, ¿no? Y creo que por ahí leí ese artículo. Ahora, Mau, tú decías, quiere jugar Camavinga y Tchouaméni juntos. Pero él mete a Arda Güler y Arda Güler no resulta. Y en ese cambio llega y mete a Camavinga y parecía que Camavinga te daba un poquito más de juego en ese partido contra el Girona. Entonces, ¿cómo justifica uno que no meta a un Camavinga, que no te meta a Tchouaméni y a Camavinga juntos, cuando Arda Güler tampoco era una solución adelante? Ni siquiera Bellingham. Sí, porque no, es verdad. O sea, esa observación es absolutamente cierta. Pero yo voy a esto, porque hace un momento usó, ¿quién fue? Tú o José usó el término se está traicionando, ¿verdad? Sí se está traicionando, pero más que traicionando creo que está haciendo sacrificios, porque la palabra traición es muy, muy dura, ¿no? Es muy fuerte. Yo creo que está sacrificando ideología en función de escalar pasos, escalar niveles, en la percepción que el grupo tiene de él, porque esto es lo que desprendo, después de 10 partidos de liga, la conclusión a la que llegó Xabi Alonso, o 12 antes de irnos al parón FIFA de noviembre, es, para que el equipo juegue como yo quiero, primero ellos tienen que creer en mí y todavía no creen en mí. Y ahí está. Entonces,
por eso tanta prueba, por eso tanto experimento, hasta que se dé cuenta de, ok, así fue como los pude convencer, pero no ha llegado todavía a ese nivel. Pero es que ni creen en él, ni le entienden, ni el jugador rinde. Además que, a ver, tratar de poner al jugador donde se sienta más a gusto, como Fede Valverde, por ejemplo. Hoy defensivamente, Fede Valverde es mejor lateral que Trent. Trent Alexander-Arnold es un tipo que te va a llegar hasta raya de fondo, te va a meter centros, que por ahora no le veo yo tampoco los centros, ¿no? Pero defensivamente Fede Valverde es mejor que él cuando lo ponen a jugar en un puesto que no es el del uruguayo. O sea, él está bien ceder para ganar simpatía con el vestuario, pero es que la está perdiendo por goleada y ya estamos en un tercio de la temporada, o sea, llevan 14 fechas. Van 14 fechas. Xabi Alonso a este paso no va a llegar a enero. Lopetegui, Rafa Benítez, técnicos intervencionistas que no fueron aguantados en el Real Madrid. Xabi Alonso lo hará, Athletic Club de Bilbao será el próximo rival, pero todavía aquí nadie sabe a quién quiere jugar el técnico Tolosarra. Es así. Punto. Lamine Yamal le dio una entrevista a CBS, 60 Minutes, una gran entrevista. Lamine Yamal mostró su lado humano, nos dijo cómo trata de vivir una vida normal dentro de lo anormal que es para un chico de 18 años ser una mega estrella del fútbol, ser un tipo millonario y ser ya un referente del Fútbol Club Barcelona. Habló de la presión, habló de ser uno de los referentes del Fútbol Club Barcelona, habló de algunos de sus ídolos, de Messi, pero la conclusión es muy clara. Lamine Yamal tiene todo para ser el líder del Fútbol Club Barcelona. Primero que todo, hay distintos tipos de liderazgo. Desde lo futbolístico, Lamine Yamal, desde la temporada pasada ya asumió ese liderazgo. El Barcelona terminó ganando Liga, Supercopa y Copa del Rey, en gran parte gracias a Lamine Yamal. El Barcelona tenía 10 años sin jugar una semifinal de Champions y se acercó nuevamente a acariciar la orejona gracias al gran funcionamiento de este chico que desde que debutó lo único que ha hecho es marcar la diferencia con la pelota en los pies. Lamine Yamal nos hace por momentos recordar a Messi, nos hace recordar a Neymar, a Ronaldinho y tiene nada más 18 años. Así que desde lo futbolístico, Lamine Yamal ya es un líder del Barcelona. Desde la palabra, tiene que mejorar. Claramente, todavía hay jugadores que dentro del vestuario cuando hablan tienen más galones que Lamine Yamal. Pero cada vez que agarra un micrófono, a mí particularmente me gusta la personalidad que muestra, el carácter. Por ejemplo, en aquella frase con Ronald Araujo, previo al clásico contra el Real Madrid, si nos marcan 3 goles no hay ningún problema, tenemos la capacidad para marcar 4, nunca se esconde, sí, se equivoca como cualquier ser humano, como cuando declaró el Madrid roba y después llora, una declaración que le jugó en contra, pero a los 18 años creo que todos nos podemos equivocar. Ese tiene que ser el próximo paso de Lamine Yamal, ser el líder desde la palabra, ser el líder desde lo que se dice, dientes hacia afuera, y después el tercer liderazgo, el más importante, ser el líder desde el ejemplo. Y ahí es donde el Fútbol Club Barcelona tiene que arropar a este diamante en bruto, porque el techo de Lamine Yamal es altísimo. Si lleva una vida ordenada, si el tipo se dedica a jugar, si es disciplinado, si muestra ética profesional, yo estoy convencido que Lamine Yamal será lo más cercano que vamos a ver de Leo Messi, pero tiene todo para ser el líder del Fútbol Club Barcelona. Es así, y punto. Uy, José, ni cerca de Lionel Messi, ni tiene todo para ser Lionel Messi. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Ajá. No me río de José, me río de la reacción de Richard. No, pero es que es verdad. Lo más honesta, lo más sincera posible. Hablamos de líder y lo comparamos con Neymar. ¿Qué liderazgo tuvo Neymar? No sé qué clase de líder fue Neymar. Líder del equipo del Barcelona es Pedri. Lamine Yamal hará que se levanten los fanáticos de la tribuna con un regate espectacular para marcar una diagonal. Pero el que es líder del equipo, el que es líder en la cancha, el que manda con el verbo, el que marca los ritmos, el que hace que se juegue el ritmo que hay que jugar los partidos, el más inteligente sobre la cancha, ese es Pedri. Y si bien Pedri no es el polémico, el líder no tiene por qué ser polémico. El líder no tiene por qué salir con bravuconadas en una conferencia de prensa. Ningún líder hace eso. El líder no es ese. Ese es el bravucón. Ese es el que le ofrece los golpes al tipo que es más grande, pero después cuando van a pelear, pues simplemente pierde por goleada. Porque Lamine Yamal lo hizo con esa personalidad que usted le da, lo hizo previo a la final que jugaron contra Portugal.
en Europa. Y en ese partido sí se escondió. No se escondió en los micrófonos, se escondió en la cancha. Y la perdió con el abuelito, con Cristiano Ronaldo. El líder puede tener verbo, pero el líder manda dentro de la cancha. El líder se carga el equipo. El líder no solamente levanta al fanático de la tribuna. El líder levanta al equipo. Y Lamine Yamal levantará al fanático. Pero no levanta al equipo. Lamine Yamal está muy lejos de ser un Messi. Eso es una blasfemia, José. Es una blasfemia. Richard no me escuchó, dije que el próximo paso tiene que ser justamente eso, ser el líder desde la palabra, desde el ejemplo, Pero es que no es desde lo líder futbolístico hoy. ya lo es. Desde lo futbolístico, Lamine Yamal ya es el líder del Barcelona. Pedri es muy bueno, pero Lamine Yamal es el que marca la tirria le diferencia. tienes a Yamal, Richard, disimula un poquito. Qué bueno. Pero es que, no, lo que pasa es que ustedes evalúan un regate como que ya un es regate, Richard. Ustedes se quedan con el Richard, regate. ¿te vas a atrever a decir aquí que Yamal es un regate? O sea, un tipo que fue el líder de asistencias No, claro que sí. en Sálvelo, la última Caro. Eurocopa. Sálvelo. Un tipo que, si no es por él, fue MVP de la última Eurocopa que España, te recuerdo, levantó el título. Y en la Nation Yo te League, ¿qué fue, pregunto, Caro? Bueno, ¿Qué fue en la más Nation que League contra Francia, Cristiano? Fue más que Francia, por ejemplo, que fue más que Francia, Cristiano, fue más que que es un Francia abuelito. que a Dembélé lo ponían para Balón de Oro y en las semifinales le termina ganando. A ver, Bueno, Dembélé fue el mejor jugador de la temporada, Caro. Creo que eso nadie lo puede creo olvidar. que Lamine Yamal fue mejor que Dembélé y después podemos refutar eso. Si no Y fue el podemos mejor de la refutar eso. Liga, porque lo Ahora- ganó Rafinha. Si no fue el mejor de la Champions, porque lo ganó Ahora, Dembélé, ¿cómo va a ser el mejor del me parece muy bien mundo? por parte de José que esté rectificando, porque yo recuerdo cómo José mataba a Lamine Yamal después de que se había ido de fiesta en Brasil, con Neymar, diciendo que estaba muy lejos. No. José, dime tú si no fue así. Sí. Sí, bueno, lo maté. dijiste que pintaba más para Neymar que para Messi. Recuerdo perfectamente esa conversación hace 2 meses aquí en Es Así, punto. Por su comportamiento, Bueno, sí. y entonces una entrevista Claro. te va a hacer cambiar. Yo creo que una entrevista no nos debería hacer cambiar nuestra concepción sobre Lamine Yamal. Mira, yo tengo muy claro de todo lo que dijo Lamine Yamal, y yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas contigo, cuando dice que la gente le quiere decir qué hacer, salir, no salir, comer, no comer, y él dice, solamente le hago caso a mi mamá. Es que, ¿qué pretendemos? Un muchacho de 18 años, eso es lo que tiene que hacer. Lo que hay que rogarle al Señor... Que esa lo es que la hay que- clave, ¿eh? Con Esa 18 es la años clave. tiene licencia Que le haga- para que le haga conducir. Si caso- se pasa una que luz, le haga le ponen caso a un la ticket. mamá y que por favor no le haga caso al papá, que el papá es más Exacto, fachoso todavía exacto. que Lamine Yamal. Qué bueno que le haga caso Sheila a la mamá. Evans se Él está en llama, una a posición... Sheila. ¿Cuál de Que todos le los haga caso a papás, Sheila. Mauricio? Ay. No. ¿Cuál de todos Lamine los Yamal papás? Porque está está en una Carreras, también está posición... Nuno Méndez. Ay, Richard. No. Lamine Yamal está en una posición... Richard, ¿Cuál de no los le quites papás? seriedad al asunto. Está en una posición única Lamine Yamal, con la que no podemos compararlo con ningún otro chico de 18 años que no lleve ese tipo de vida, que no tiene ese tipo de dinero, que no tiene ese tipo de responsabilidades. Así es que no empecemos tampoco porque hay mucha justificación de, bueno, a los 18 años todo mundo tiene permiso. Él está en otra posición. Él no está en la misma posición que el 99.9% de chicos de 18 años en el mundo. Por lo tanto, tiene que comportarse diferente. ¿A cuántos futbolistas que no hablan inglés y a cuántos futbolistas menores de 20 años había entrevistado el programa 60 Minutes en su historia? Ninguno. Esa es la tensión que hay sobre Lamine Yamal. Claro, el Mundial es en Estados Unidos, no es la cadena que lo va a transmitir, que es una parte interesante. No es un detalle menor que alguien de ese nivel atraiga esa atención. Pero por lo tanto sus comportamientos tienen que ser distintos, van a ser distintos. La lupa con lo que lo vamos a analizar, completamente distinta. Fuera de el episodio ese, con el, ¿cómo se llama el gordito el streamer? Ibai Llanos. Con el que dio ese señor. Fuera de ese pasaje donde se equivocó, Lo no de tuvo robar, que haber ajá. dicho lo que dijo. Lamine Yamal, correcto. Lamine Yamal hasta ahora nos había dado pruebas, señales, había demostrado que su madurez personal estaba más arriba de la de un chavo de su edad. Así es que él tiene todo el beneficio de la duda. Futbolísticamente José tiene razón, sí tiene condiciones para igualar a Messi y superar de calle a Neymar, de calle. El tema va a ser si tiene la cabeza bien amueblada. Si la tiene buena amueblada, Richard va a tener que venir aquí a ofrecer una disculpa por las barbaridades que te acaba Hagamos de la decir. apuesta. José Yo no del dije Valle. ninguna barbaridad. Dije que es una blasfemia compararlo con Messi. No, No, vaya a pero- ser no lo pero es. dijiste como que No es Messi venía una de siquiera. papá blasfemia. Carreras, por ejemplo. No es una blasfemia.
Y no es bueno, una Carreras no, solo no, se están disputando la paternidad. Carreras, Nuno Méndez. Yo no veo 60 minutos entrevistando a Carreras ni a Nuno Méndez. Yo no veo 60 minutos entrevistando. A ver, yo creo que negar lo que está haciendo, no importa. Negar a Lamine Yamal es negar el fútbol mismo. ¿Por qué no aprendemos de los errores pasados en donde se concentraron en una y se siguen concentrando en una pelea eterna entre Cristiano y Messi y los vamos a extrañar? A Lamine Yamal hay que disfrutarlo, a ese muchachito hay que protegerlo porque te hace querer ver fútbol, te hace querer ver al Barcelona, claro. Te hace querer... ¿Pero qué llamas tú protegerlo? No se le puede criticar, lo que no se le puede es blasfemar, justamente. Es que la blasfemia es compararlo con Messi. La blasfemia es compararlo con Messi. Usted misma, Caro, que es hincha de Messi a morir, lo va a poner a la altura de Messi, por favor. Hincha de Messi. O sea, no puedo creer lo que estoy oyendo, Caro. Lamine Yamal tiene nada más 18 años y lo que decía Caro, ha demostrado su nivel en una Eurocopa, lo ha hecho en el más alto nivel en los 4 clásicos donde el Barcelona ganó, gustó y goleó. El gran referente, el común denominador en esas victorias fue Lamine Yamal. Ahora tiene que dar el próximo paso, madurar. Si Lamine Yamal lleva una vida ordenada, si el tipo se concentra en jugar, aunque le duela a Richard, el techo de Lamine Yamal es el cielo, porque es un crack, es un jugador distinto. Es así, y punto. La eliminación de Chivas fue más dolorosa que la eliminación del América. No hay que esconderlo ni maquillarlo. América va a regresar a competir. América se va a volver a meter a semifinales, finales, y América va a volver a ser campeón muy pronto. El América no necesita de mucho para volver a ser el que fue en los últimos 2 años, llegando a 4 finales, ganando 3 de ellas. El América va a estar bien. El América tiene mucho dinero, el América tiene recursos, tiene respaldo, y el dueño del América va a hacer que su director deportivo, su presidente deportivo, ajuste lo que tenga que ajustar, contrate a quien tenga que contratar, corra a quien tenga que correr. Ese no es Andrés Jardine, el menos culpable de todo esto, y el América volverá a estar en lo más alto del fútbol mexicano. Ese no es problema. La eliminación más dolorosa es para Chivas, porque este fue un torneo atípico para el Guadalajara. No sabemos cuándo va a volver a estar ahí. No sabemos cuándo va a volver a estar a un penal de eliminar al equipo que muchos piensan o pensaban que era el único que le podía hacer sombra a este Toluca. Chivas no tiene los mismos recursos que otros equipos. Chivas compite con su autopropuesta limitación de jugar con solamente futbolistas mexicanos. Chivas tiene un entrenador que, para cómo van las cosas, se le va a ir muy pronto porque va a recibir otras ofertas de lugares más atractivos del que está. Pero es más dolorosa la eliminación del Guadalajara porque vino a manos, o a pie derecho en este caso, de uno de sus últimos grandes ídolos, en un acto de traición como pocas veces se ha visto en el fútbol. Porque Chicharito no tuvo que haber cobrado ese penal. No está en condiciones. Alguien puso, no me acuerdo quién fue, pero no sé si ustedes vieron la película de Gol de Kuno Becker, hace muchísimos años. Todo el mundo decía, ¿no pudieron haber casteado a alguien que sí jugara fútbol? Por cómo se perfilaba, cómo corría, cómo atacaba. Vean, por favor, nuevamente el penal de Chicharito, ¿no? Y es un futbolista amateur. Ajá, me acuerdo. Es ese, sí. Bueno, primero es Newcastle, la película, la primera parte es con Newcastle y luego es con Real Madrid. Cómo se perfiló, cómo le pegó, todo fue de futbolista amateur. Chivas fue traicionado por Javier Hernández. Y por eso su eliminación es más dolorosa. Se tenía que decir. Así, y punto. Y se dijo. Casi perfecto. Mauricio, varios temas interesantes que usted tocó en su editorial, pero en el primer tema no estoy de acuerdo. La eliminación del América es más dolorosa que la eliminación de Chivas, Mau, porque lo de Chivas es normal. Era anormal que Chivas haya tenido un buen torneo, era anormal que se haya clasificado de manera directa y era anormal que haya competido de buena manera contra Cruz Azul. Pero la eliminación creo que está dentro del presupuesto de todos. Cuando arranca el torneo hay claramente 5 equipos, América, Cruz Azul, Rayados, Tigres y Toluca, que por presupuesto, por calidad, son mejores que Chivas. Esos 5 equipos sí están para pelear
por el campeonato Por del eso fútbol mexicano mismo. y 4 de ellos Exactamente, están en por semifinales, eso Mau. mismo. No. Porque no va a regresar a esa posición en mucho Mau, tiempo. pero, Mau. Exactamente, por eso es más Mau, pero doloroso. mire. América va a estar bien. Mau, y sí. yo además, porque yo no sé tú, pero yo en el popular programa de ESPN Deportes Ahora o Nunca, desde el arranque, desde la fecha 1 dije, América se ve en cuartos de final este torneo. Y se dio. Sí. Se dio. América no podía estar ahí todo el tiempo, no podía estar ahí. Déjeme terminar es más con algo. doloroso lo del Guadalajara, no va a regresar a estar a un penal en el último minuto del partido de meterse a semifinales. Déjeme Por eso terminar es con más algo. doloroso. Déjeme terminar con algo. Lo del América Pero, es más doloroso. pero acaba ya. Lo del no estás América es diciendo más cosas doloroso con porque es sentido. un equipo que Mejor tiene hable que ser Cabe, campeón. hable Richard, Cualquier que resultado seguramente que no sea el aportarán más a campeonato es esta un fracaso. Además, conversación. ¿cómo se da la eliminación? Ya se escuchaba, quiero ser el amor de tu alma. ¿Qué Y es viene el eso? gol, Si no Mauricio. va la O sea, canción, por por favor, favor. Mauricio, es muy dolorosa la eliminación del América. A ver, me duele darle la razón a Mauricio Pedrosa y no tengo ningún problema. No, que no te tengo duela, no acostúmbrate. tengo ningún problema en coincidir con Mauricio, sino que sé desde dónde viene el comentario. Viene desde la burla Chivas, que es lo que normalmente hace. Ahora, Mau, a mí me hubiese gustado que hubieses, y no soy quien para decirte como titular, pero me hubiese gustado que le dieras más duro al tema de Chicharito Hernández, porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste al final. Creo que a Chivas le dolió más la eliminación. Creo que era... O sea, Mauricio Creo enfocó que mal su era- editorial, creo que dice era la Carolina. Tenía oportunidad. que haberse enfocado en Chicharito. Creo que era la oportunidad. Pero a él no le ni importa. titular a él no le puse. importa. Acuérdate que a él no le importa lo que nosotros opinemos y eso está muy No. bien, Mau. A ver, verdad. qué lástima lo del Chicharito, ¿no? Con su interesante, con sus ganas de figurar en podcast, en videos virales. Yo me imagino que cuando él estaba pateando el penal estaba pensando qué era lo que iba a hacer en su próxima publicación. Estaba contando los pollos antes de nacer. Romo era el que tenía que patear ese balón y al final no lo hace. Es una vergüenza lo que ha hecho Chicharito desde su llegada a Chivas de Guadalajara. 4 goles en 4 temporadas. Para mí, yo lo dije desde hace mucho tiempo, me parece que le habían tenido que rescindir el contrato y probablemente Chivas hoy estaría en otra posición. Yo creo que Chivas, a ver, fallar un penal es algo que le puede pasar a cualquiera. Le pasó a Roberto Baggio, le ha pasado a Messi en finales de Copa América, a Maradona, a los grandes les pasa eso y a quien se atreve. Pero es que es imposible no desligar la mentalidad de Chicharito con el gesto mental, que significa, José del Valle siempre lo dice, con el gesto mental que es patear un penalti. Una lástima, sí, definitivamente a Chivas le duele más porque a Chivas les cuesta mucho más llegar a estas instancias. Ojalá que Milito se mantenga y se mantenga el proyecto de Chivas. Pero es que yo creo que fue, a ver, el fracaso de Chivas es doloroso, es el mayor, obviamente, pero porque la gente se ilusionó con algo que no se esperaba. Ciertamente, creo que este fracaso, como termina con el penal que falla Javier, no empezó ahorita, empezó cuando lo trajeron. A ver, ¿quién aquí entendía que la llegada de Javier Hernández a Chivas era algo diferente que para tratar de conseguir aumentar la boletería para los partidos del rebaño? Todo el mundo lo tenía claro. No, yo creo que, el tema Mauricio, era querer y quedarse esperando que volviera a ser aquella figura, aquella estrella. No, Javier Hernández. Hernán Pereira defendía capa y espada. A quien le mandamos un Claro, saludo. no, yo sé, yo eso lo tengo claro. La gente se equivocó. A ver, Chicharito venía de 2 temporadas terribles en la MLS, donde no le hacía un gol al arco iris. No le hacía un gol al arco iris, Chicharito. Y lo llevan a Chivas como el gran salvador. Era obviamente para vender boletos, pero ni va a ser el gran salvador. Sí habrá vendido boletos. Creo que hoy la imagen de Javier Hernández está Richard, mucho más golpeada que cuando eso? estaba en Galaxy. Mucho Déjame más contar golpeada. algo eso. Yo no creo que Chivas llevó a Chicharito como un gran salvador. No sé, no creo que lo hayan llevado como una solución futbolística, no sino lo si llevaron. triunfaba en la MLS, ¿cómo iba a No fue triunfar por en la eso. Liga MX? No fue por eso, lo llevaron a vender boletos, a vender camisetas, a devolver algo de identidad, según ellos, pero eso sí te lo puedo decir de gente adentro del Guadalajara, jamás veían en Javier Hernández un futbolista que los... ¿Por qué no dejaron de contratar delanteros? No dejaron de contratar delanteros con Javier Hernández ahí, porque sabían que no iba a rendir. El tema fue, ¿por qué pateó el penal? ¿Por qué? Bueno, mira, a ver, en ese tipo de situaciones, por lo general... ¿Saben cuál es el porcentaje de acierto de Chicharito en penales? 50%.
Claro, pero que, a ver, Es un por lo tiro al general aire. en un partido de estas características, en cancha tienes No. 2 o 3 tipos que son los encargados de cobrar el penal. Y por lo Romo, general... Romo tomó la pelota para cobrar Claro, el penal. y Claro, Javier porque se la estaba quitó. pensando que era lo que iba a ¿Dónde? publicar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Romo le da el liderazgo a Javier Hernández y no se tuvo la confianza. Y bueno, mira, yo ahí está. yo entiendo que Chicharito está confundido porque Chicharito vive del pasado. Hoy es noticia porque es youtuber, es conferencista, porque es influencer, por las tonterías que dice, pero como futbolista, hace años que no nos da una noticia por el Chicharito futbolista. Pero él sigue viviendo de su jerarquía y de yo soy Chicharito y yo voy a patear el penal. Entiendo esa parte de que él se tenga confianza, pero la pregunta no es por qué lo pateó Chicharito, por qué se lo permitieron. Carolina mencionaba lo de Romo, que le había pedido la pelota. ¿Y dónde queda la figura del Claro. entrenador? Milito, que hizo un gran trabajo, chapó para el técnico argentino, con poco hizo muchísimo, clasificó de manera directa a Chivas. A mí me gusta cómo juega este equipo, muy dinámico, muy agresivo, perfecto. Pero ¿dónde queda la jerarquía del entrenador cuando permite que un exfutbolista patee ese penal, un penal un que exfutbolista, llevaba a o sea, Chivas a la tampoco semifinal de la futbolista. liguilla? Yo lo que no sé es si Javier Hernández, aparte de Romo, era de esos 2 o 3 jugadores que suelen estar en cancha y que son los encargados de patear los penales, donde hay ciertamente una jerarquía. El técnico dice, si estamos en cancha y está este y este jugador, de ustedes 2 va a salir el pateador y el principal va a ser usted. Es lo que yo no sé. Yo quiero creer que Javier Hernández era un segundo pateador. Y ellos se habrán puesto de acuerdo ahí. Javier se le habrá pedido y Romo habrá malamente accedido. Lo que es una realidad es que desafortunadamente para él, esta es la memoria con la que millones de aficionados de Guadalajara se van a quedar de él. Sí. Ese penal fallado. Pero Javier Hernández no es la lección más importante de este segmento. La lección más importante es esperar que Chivas aspire medio a repetir este final, la segunda mitad del torneo, pero que América se reinvente, porque América tampoco se puede permitir irse de la manera en la que se fue. Tiene crédito, mucho crédito, pero América no vive de crédito, vive de campeonatos. Que te lo digo yo. Lionel Messi y la MLS van a ganar la MLS. Y es que justamente el Inter Miami de Lionel Messi es una temporada muy plácida, donde ha lucido muy bien Lionel Messi y donde hasta ahora no han tenido ni rivales grandes ni tampoco incomodidades en el camino para llegar a la final del campeonato. Tiene todo hecho para que Lionel Messi salga campeón. Más allá que en la acera de enfrente esté un Vancouver que fue segundo en la Conferencia del Oeste, que viene de imponerse sobre San Diego, pero que además tiene al que ha sido en los partidos importantes bestia negra para Lionel Messi. Y no porque haya dominado a Lionel Messi, pero que en partidos importantes en los cuales ha tenido que enfrentar a Lionel Messi salió campeón o salió ganador. Es el caso de Thomas Müller. Recordando que Thomas Müller precisamente debutó en un partido contra Argentina donde Argentina le ganaba a Alemania. Pero después de allí, Thomas Müller fue protagonista en el partido que Alemania le gana a Argentina en la Copa del Mundo del 2010, donde golean 4-0. Fue parte también de la selección alemana que gana la final de Brasil 2014, sin ser la gran figura de aquella selección. Y con el Bayern Múnich no hablemos más, porque nos podemos acordar del global del 7-0 en semifinales del 2013 o del 8-2 que le metieron en 2020 al Barcelona. Siempre estuvo Thomas Müller en los momentos en los que parecía que Messi estaba para conseguir algo importante. Esta vez no le va a alcanzar a Thomas Müller, no le va a alcanzar a Vancouver. Y Lionel Messi en una temporada espectacular, con un equipo que no encuentra oposición y con una liga que necesita y le urge que su gran figura, Lionel Messi, salga campeón de liga para que sean más los ojos que volteen a mirarla, porque el éxito viene del gran fichaje que trajeron hace tan poco tiempo y que sin duda alguna le ha permitido a la liga verse fuera de sus fronteras. El éxito de Lionel Messi, el éxito del Inter Miami es un exitazo para toda la MLS y todos sus socios, incluso el Vancouver Whitecaps, más allá que puedan tener a esa bestia de la mala suerte en la presencia de alguien como Thomas Müller. Lionel Messi y la MLS van a ganar la MLS. Es así y punto. Sí, pero para que sea un éxito redondo, Richard, la liga sí necesitaba, o necesita todavía, porque el partido aún no se juega, necesita que el Inter Miami gane un título importante, porque todo lo que usted dice es cierto. Messi ha sido un fenómeno. Él solito llena estadios no de fútbol, estadios de NFL aquí en Estados Unidos. Gracias a la presencia de Messi, el Inter Miami prácticamente ha duplicado
el valor de la franquicia. Gracias a la presencia del argentino, como bien dice Richard, muchas personas que ni tenían idea que en Estados Unidos se juega el fútbol, hoy de vez en cuando dicen, me voy a sentar a ver el partido de Leo Messi. Pero ese negocio era malo, Richard, porque después en lo deportivo nos encontrábamos con un Inter Miami que en la CONCACAF Champions Cup pasaba vergüenzas contra Rayados de Monterrey. En la otra edición de la CONCACAF Champions Cup, Vancouver, justamente su rival en la final, también lo eliminó de una semifinal. En la MLS, en los playoffs, Atlanta, que se había clasificado como el último de su conferencia, en una serie de 3 partidos, lo cual es una aberración, había eliminado al Inter Miami. Para la liga, Richard, es necesario no nada más tener éxito fuera de la cancha, es necesario que el Inter Miami también tenga éxito en el rectángulo de juego. Por eso, cualquier resultado, Richard, que no sea una victoria para el Inter Miami, tiene que ser considerado como un fracaso del Inter Miami, de Messi, de la liga, porque no basta nada más con vender camisetas, hay que ganar trofeos, Richard. Al final de cuentas, el fútbol es eso, ganar. Richard, no estamos subestimando a Vancouver, pregunto yo, ¿no? Porque, por ejemplo, Cincinnati no tenía a Martínez, no tenía a Perea, creo que era el volante que le faltaba. Vas a ver, va a defenderse, encuentra los espacios Messi, Allende, Silvetti y compañía, y termina marcando esos 5 goles. Vancouver es un equipo fuerte para mí. O sea, yo creo que lo de White no solamente te marca en esos partidos, sino que ya tú recordabas, por ejemplo, la Champions Cup, en donde saca a Monterrey, recordemos la final contra Pumas. O sea, yo no me confiaría tanto. Yo creo que algunos están aplaudiendo y contando los pollos antes de nacer. Yo creo que, a ver, Messi y compañía se están jugando su last dance. Sabemos ya quiénes que dijeron que no siguen más. Messi vive para este momento, pero que tú tengas a Müller enfrente, que tengas a White, que te sepas un Sorensen cómo manejar los partidos. Yo pongo a Inter Miami ligeramente favorito, pero no lo daría con esa contundencia que tú se lo estás dando. Bueno, te digo una cosa, Müller ha jugado 10 partidos en la temporada. Tampoco es el Müller del Bayern, no es el Müller de la selección alemana. Messi sí tiene compañeros del Barcelona y de la selección argentina en el Inter Miami. Y no sé, yo no veo a Vancouver como una amenaza. Sería patético que Inter Miami no gane la final. Sería patético. A ver, pero ya estamos en el punto en el que hace 2 meses no hubiéramos creído esto. No hubiéramos creído que Inter Miami se iba a meter a la final. Y sobre todo, como se metió a la final. Sin sufrir, barriendo a su oposición, goleando, ganando, gustando, goleando, con un Messi enorme, enganchado, que esa es la diferencia. Porque Messi es una temporada muy larga en MLS y da la sensación de que Mascherano y Messi fueron inteligentes en cómo le iban a administrar el esfuerzo. Y hoy Messi se ve rápido, se ve sano, está fuerte, no le ves una debilidad, pero sobre todo está comprometido. Y esa era mi gran duda, y vuelvo a hacer un acto de arrepentimiento, porque yo hubo pasajes en los que pensé que Messi estaba desentendido de MLS, que estaba hasta enfadado de MLS. Pero las últimas demostraciones, aparte iluso yo, ¿no? Bastante burro, idiota, yo debería saber mejor. Le firmaron el contrato, ¿cómo se me ocurrió le pensar firmaron el eso? contrato y Soy el se primer... renovó. Válido, muy válido, muy válido. Pero de todos modos, ¿cuándo nos ha dado muestra Messi de ser poco profesional? No, pero la tranquilidad, nunca. la tranquilidad lo eleva. De cuándo estar poco comprometido. De acuerdo, pero nunca... Creo que es Ricky Ortiz el que lo dijo, hay que darle crédito. El que duda de Messi es porque no sabe de fútbol. Y yo demostré que me falta mucho por saber de fútbol, porque dudé de Messi. Y aquí es donde yo pongo a lo mejor el punto de controversia sobre la mesa. Si pierde Inter Miami no pasa nada. Messi ya cumplió. No. Messi ya cumplió. No. Messi No ya le hizo su quita tarea. nada, pero le suma ya el mucho. título. No le quita el nada, título pero le suma ya mucho, es lo menos Mau. Ese importante. es el tema. No le quita nada, le suma mucho. Si gana o no gana la final, no pasa nada. Será anecdótico. Messi arrastró a un equipo que vivía en sus orígenes, ¿cuándo estuvo Inter antes de Messi? 1 o 2 temporadas. 2 temporadas. Que vivía en la absoluta indiferencia de todos, a ser el equipo que el mundo conoce en MLS. Y lo puso en la final. Y lo puso en la antesala del campeonato. Quiero sumarle Lo demás algo, es lo José, a No, tu pero- punto. Quiero, Richard, Sí. al punto tuyo.
El manejo de Luis Suárez. Le reclamamos a Messi y a Mascherano constantemente que hubiesen traído jugadores para complacer a Messi. ¿Y qué pasó? Mascherano se sentó, no sé si el mismo Messi, dijo, ok, vas a estar sentadito, no vas a ser titular en este momento porque saben que no está para ser titular, porque saben que ya está para irse y no está siendo titular en estos partidos y lo meten en el minuto 76. O sea, esa gestión también hay que aplaudirla porque hay que decirle al mejor amigo, al compadre, oye, no vas a jugar. Pero se lo está diciendo Mascherano, que también es amigo de ellos. O sea, a ver, eso... Es importante lo que dices, pero no es una decisión de Messi, es una decisión obviamente de Mascherano. Tiene que asumirla, tiene que ser profesional, serán tontos, ¿no? Tampoco. A ver, yo estoy claro en algo. Lionel Messi no tiene nada que demostrar. Lionel Messi no necesita ganar la MLS Cup. Lionel Messi no la necesita. Porque además sería el título más pequeño a nivel de ligas que haya ganado Messi en su carrera. Porque no lo podemos comparar con lo hecho con el Barcelona, ni mucho menos. Un título de MLS... para Messi muy poco o casi nada de significar. Igualmente él es muy profesional y lo ha sacado adelante. Pero la que sí tiene una dependencia de eso es la MLS. Aquí llegó alguien como Carlitos Vela y de Carlitos Vela se necesitaba que ganara. Y Carlitos Vela, más allá que fue alguien importantísimo en el AFC, no logró el efecto que ha logrado Lionel Messi porque Carlos Vela atrajo al fanático mexicano. Lionel Messi te trajo fanáticos de todas partes del mundo que voltearon a mirar lo que sucedía en la MLS, por lo menos con el Inter Miami. Así es. Eso no sucedió ni con David Beckham, ni con Zlatan Ibrahimovic, ni con mucho menos. Entonces, hoy en día, lo que proyecta la MLS de aquí hacia afuera tiene que ver con Lionel Messi. El estadounidense que va a un partido en un estadio de fútbol americano en Chicago para ver jugar a Lionel Messi, cuando Lionel Messi lo sustituyen se va de la cancha. Porque simplemente no es fanático ni del MLS, ni del Chicago Fire, y muchísimo menos del Inter Miami. Es así. Richard, y justamente por eso la liga necesita vender a un Inter Miami ganador, a un Inter Miami con un trofeo. Bueno, ya lo vendió, título, ya está en la título, final. Con Falta el títulos, título. Mau. Falta el título. Con títulos. Es irrelevante, es completamente irrelevante. No, ¿cómo va a ser irrelevante? Completamente irrelevante. No, para Messi puede ser que lo sea. Último partido. Para Messi puede ser que lo sea, pero no lo es para la liga, para el Inter Miami. En Indonesia, en la India, en China, que se interese por ver la final de la MLS porque iba a estar Messi. Si gana o pierde, es lo de menos. Ya ganó. Messi va a ganar la MLS. Y la MLS va a ganar su propia liga. Es así y punto. Dentro del editorial de Mau, cuando hablaba de Chivas y América, salió el tema Chicharito. Y decía Mauricio que esa será la última imagen, el último recuerdo de los aficionados del rebaño sagrado de Chicharito fallando ese penal trascendental. Les hago la siguiente pregunta. ¿Será la última imagen de Chicharito futbolista? ¿Es momento de que se retire o ustedes creen que vendrá alguien interesado en ofrecerle alguna propuesta? ¿Chicharito tiene cuerda todavía? Él se quiere ir a vivir a Inglaterra para estar más cerca de sus hijos y es un punto medio entre América y donde vive su mujer y quiere, así sea, juegue en la Championship o en la primera, en la Liga 1, en la primera división, porque es el equivalente a la tercera. El plan de Chicharito es irse a vivir a Inglaterra. Bueno, no se tiene que ir a jugar el fútbol para poder vivir cerca de sus hijos, ¿no? Eso también es cierto, pero hay que ganar plata, hay que ganar algo de plata para mantenerse. Qué lástima que nos estemos yendo con esta imagen de Chicharito, porque, a ver, sabemos todos que al deportista le cuesta mucho retirarse, pero además las formas como la está haciendo, el famoso interesante, el denigrar a la mujer en sus últimos videos, más allá de que lo haya querido recomponer y para mí lo hizo mucho peor, creo que deja la imagen de un Chicharito que yo particularmente admiraba desde su resiliencia, desde lo que había logrado como un jugador mexicano, lo que había hecho en el Manchester United, les guste o no lo del Real Madrid, me parece que se está yendo muy mal del fútbol y de la imagen que tiene la gente sobre él. Ojalá que reconduzca su camino porque todavía está a tiempo. De pronto, Caro, allá en Inglaterra, si se va, aprende a cocinar y a planchar. ¿Quién sabe? A lo mejor aprende. Sin palabras. Lo del aspecto familiar, totalmente interesante, entendible. Richard. Pero como futbolista,
como futbolista, ¿ustedes creen que todavía tiene para seguir jugando? No, o sea, a otro nivel sí, en la liga de veteranos que juego yo sí, ahí es crack, pero nadie sobrado. debería pagar hoy para ver. ¿Y juegas en campo natural o en campo artificial, Richard? Bueno. No, pues para ver si me invitas o no. Si es artificial, ni me hables. No, es que hay cancha de tierra y con piedra. Ah, no, gracias. Pero sí es una lástima cómo está terminando la carrera de Chicharito. Había muchas cosas para elogiarle. Sí lo es. Había Pero muchas ¿sabes cosas para qué? elogiarle. Espera, Sí, él Mau. se lo buscó. Sí, Es su culpa. Yo no siento lástima, no siento pena. Es totalmente su culpa. Él se lo buscó. Estaba encaminado para tener la tercer mejor carrera en la historia del fútbol mexicano y probablemente todavía la tenga por donde jugó. Pero ni Hugo Sánchez ni Rafa Márquez se fueron con el desprecio casi unánime que el fútbol mexicano siente por Chicharito. Y no me da pena ni me da lástima porque se lo buscó y se lo ganó. Sí. Traicionó a mucha gente, apuñaló a mucha gente por la espalda, fue egoísta, se dejó influenciar por gente que solamente buscó su beneficio a costa de Chicharito y hoy está pagando las consecuencias. Esta es una lección para mucha gente de hacerle caso a la familia, no de aquellos que todo el tiempo te dicen sí señor, sí señor, sí señor, deme dinero. Su familia se lo advirtió, no les hizo caso y hoy está pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Así es que ni pena ni lástima. Él se lo buscó y está pagando las consecuencias. Y además lleva años en eso. No es que es un bache que está pasando desde Los Ángeles, yo creo, o incluso antes él viene en esto, repitiendo error tras error. Claro, en Los Ángeles tuvo un muy buen año. Tuvo una muy buena temporada. Claro, cerca de 20 goles. Una muy claro. buena temporada. Me refiero también a el día sí. que estaba jugando en la selección mexicana y él se graba jugando, que se puso a hacer un Twitch, ¿no? Algo de eso. jugando videojuegos. O sea, esa no es la imagen del Chicharito que uno conocía. Yo les voy a decir algo, yo siento que hoy las redes sociales y el profesionalismo de los futbolistas no están yendo de la mano. Después ese es otro tema de conversación, pero definitivamente, Sí. y se está notando en jugadores del Barcelona, algunos porque les altera en ansiedad, a otros porque les altera la realidad y a Chicharito le alteró la vida por completo. Bueno, Chicharito, y él la verdad, además ejerce lamento que su carrera a estas alturas haya terminado o esté terminando de esta manera. Yo no sé si el no Chicharito lamentes. empieza a ser ese eslabón que no queríamos ver, ¿no? Entre lo que era la carrera de un futbolista que se cuidaba su imagen, que era líder, que sabía en qué momento irse del fútbol para irse por la puerta grande, para quedar como una imagen de un fresco recuerdo de algo bueno. Sí. Y Chicharito es todo lo opuesto. Estamos llegando al final de Es Así, punto en el tema Chicharito. Amigos, se los dije. En nombre de Mauricio, de Richard, de Caro y de todo el equipo, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves aquí en Es Así y punto.